Ya estamos con Pablo de Palacio, abogado y criminólogo, y que desde luego nos puede dar muchas claves ante tantas preguntas que hay ahora sobre si Puigdemont está más cerca o no de venir a España y el resto también de encausados por el procés. De hecho, publicábamos, Pablo, recientemente en Es Diario, en nuestra página web, en esdiario.com, pues esta noticia, el plan de Puigdemont, pues parece que está ahora más cerca de fracasar y, por tanto, tendría que volver a España. No sabes dentro de unos meses, si dentro de un año, pero parece, Pablo, que está más cerca de volver a España, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ocurrió, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues dio la razón al juez Llarena, desestimando también a la justicia belga, que decía que había incompatibilidades o que en España, cuanto menos, que íbamos en contra de los derechos fundamentales. Por eso no se podía extraditar o devolver aquí a España pues a Puigdemont y al resto de encausados, ¿no? Pues sí, la resolución de ayer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un varapalo para el sector independentista, aunque ellos no quieran asumirlo, porque es cierto que desde, digamos, sus declaraciones parece que hay una euforia desmesurada porque consideran que ese pronunciamiento les es positivo. Muy al contrario, es cierto que hay algún pronunciamiento, algún párrafo de esa sentencia que sí que es cierto que pues tal vez da razón, ¿no?, en algún punto a que en España pues hay algún tipo de deficiencia muy mínima en cuanto a, por ejemplo, el régimen de aforados ante el Tribunal Supremo, pero lo que es cierto y al final lo que es importante de fondo en esta cuestión es que las cuestiones prejudiciales que planteó Llarena con las euroórdenes pues han sido totalmente estimadas y le han dado la razón absoluta al Tribunal Supremo, lo cual lo que hace evidentemente es que Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig estén más cerca de volver a España, de tener que sentarse pues ante el Tribunal Supremo, en este caso ante el magistrado instructor Pablo Llarena, que es quien lo reclama, para, en su caso, y de acreditarse que pueden haber indicios de delito, pues acabar instruyendo una causa como se instruyó en su día contra los demás líderes independentistas que se quedaron aquí en España. La verdad es que ahora hay otro pronunciamiento que va a ser clave en el futuro de Carles Puigdemont y de los demás políticos que se encuentran fuera de España, y es en el mes de marzo que el Tribunal General de la Unión Europea va a tener que fallar acerca de la inmunidad parlamentaria de la que gozan en el Parlamento Europeo, y si realmente le retira finalmente esa inmunidad parlamentaria, entonces sí que el camino de Puigdemont y compañía hacia España pues cada vez se dibuja de una manera más clara y evidente. Vamos, si te parece, Pablo, a ir profundizando en cada uno de los temas que ya hemos ido virtiendo en esta entrevista. Vamos a comenzar por el tema de las euroórdenes. Bien, ahora, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues diera, de alguna forma, la razón al juez de Llarena, ahora tiene que emitirse nuevas euroórdenes, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir en estos momentos? Bien, desde el Tribunal Supremo parece que Pablo Llarena quiere estudiar muy bien pues esta sentencia, esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de volver a emitir estas euroórdenes, sobre todo porque el suplicatorio que envió al Parlamento Europeo, y que de hecho el Parlamento Europeo en marzo del 2021 votó retirarle la inmunidad a Puigdemont, aunque luego se le dio de forma cautelar a la espera de esta resolución que tendrá lugar en marzo, pues ahora parece que va a esperar por lo menos hasta que en marzo el Tribunal General de la Unión se manifieste acerca de si tiene o no tiene inmunidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque si ahora emitiera nuevas euroórdenes, lo tendría que hacer otra vez pidiendo el suplicatorio al Parlamento Europeo y nos encontraríamos ante la misma encrucijada. Tendríamos que esperar a que en marzo se pronuncie. Por lo tanto, parece que no va a ser inmediata la emisión de estas nuevas euroórdenes, parece que se va a esperar a que haya este pronunciamiento en el mes de marzo sobre la inmunidad parlamentaria, y en función del resultado que dé este procedimiento, entonces ya sí que emitirá o no pues estas euroórdenes para solicitar su entrega al Tribunal Supremo. En cuanto a esa solicitud de inmunidad por parte de Puigdemont en marzo que estamos comentando, también le cabe un nuevo recurso, ¿no? En este caso, ya el último recurso ante la justicia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a Puigdemont, con lo cual se podría dilatar todavía muchos más meses pues el tema de la inmunidad, ¿no? Sí, de hecho, este tema de la inmunidad, para entendernos y para que también nuestra audiencia lo comprenda, cuando un diputado, sea del Parlamento que sea, también del Parlamento Europeo,
ha podido incurrir en responsabilidades penales. Antes de procesarlo como a cualquier otra persona, lo que ha de hacer el instructor es pedir permiso, pedir lo que se llama el suplicatorio al Parlamento Europeo. Si el Parlamento Europeo vota en su gran mayoría que sí que le da permiso, entonces se le retira esa inmunidad, que es lo que sucedió en marzo del 21 con Carles Puigdemont y compañía. Lo que sucedió luego es que se detuvo a Puigdemont, Puigdemont recurrió esa retirada de la inmunidad y esa retirada de la inmunidad que ha recurrido ante el Tribunal General de la Unión es lo que está pendiente de fallar en el mes de marzo. Pero como bien dices, Hugo, si en el mes de marzo la resolución que emita el Tribunal General no es acorde a los intereses de Puigdemont y compañía, aún tienen una última baza y pueden recurrir ante la justicia, ante el Tribunal Superior, que en este caso es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde entonces sí acabaría todo el procedimiento judicial y su resolución, y así que no tendría ninguna otra vía de recurso. Pero, sin embargo, esto estamos hablando del caso de Puigdemont, del caso de Toni Comín, pero hay más encausados, ¿no?, por el procés y, desde luego, algunos de ellos sí que no tendrían más remedio ante esas nuevas euroórdenes que emitiría Llarena de venir a España o de que lo manden a España, ¿no? Es decir, Lluís Puig, por ejemplo, sí que tendría que venir, parece, ¿no? Sí, de hecho, Lluís Puig, la diferencia que tiene con los demás encausados o con los demás presuntos culpables de los delitos que se les atribuyen es que no tiene condición de eurodiputado, de europarlamentario. En consecuencia, al no tener esa condición, no está inmerso en este procedimiento paralelo sobre la inmunidad. Eso quiere decir que si en el día de hoy Pablo Llarena emite una nueva euroorden contra Lluís Puig, automáticamente la justicia belga tendrá que resolver sobre esa solicitud con arreglo a los criterios que ha sentado el Tribunal de Justicia y que ayer dijo cómo debía interpretarse la norma europea sobre euroórdenes, con lo cual es cierto que tal vez de los 4 actores políticos, el que juega un papel, digamos, menos favorable es Lluís Puig en estos momentos, porque no tiene reconocida esa condición de eurodiputado y, por lo tanto, no tiene la baza de la inmunidad para defenderse ante una posible nueva euroorden que emita Pablo Llarena. Otro de los temas también importantes, ¿no?, que subyace bajo esta cuestión es lo que ocurrió con la justicia belga. ¿Cómo se puede entender que un país, digamos, que está en una misma unión que España, que nosotros, pues haya desestimado, pues extraditarnos, por así decirlo, que estamos todos dentro de la Unión Europea, ¿no?, a Carles Puigdemont y al resto también de encausados por el procés, argumentando que en España, pues de alguna forma vamos en contra de los derechos fundamentales. O sea, en este caso, lo que la sentencia o, por así decirlo, el informe del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que falla es a favor de la Unión Europea, a favor de Europa, ¿no? Sí, lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nunca puede ser, en este caso, que son cuestiones prejudiciales, entrar sobre el fondo de la cuestión. Únicamente tiene que emitir pues su sentencia diciendo cómo debe interpretarse la norma europea sobre la que hay 2 Estados miembros que discrepan en su aplicación. En este caso, Bélgica consideró que se podía denegar por los motivos que se denegó y España, en este caso Pablo Llarena, consideró que eso no era correcto. Ante esta dicotomía de interpretaciones de la norma europea, lo que se hace es plantearle al máximo intérprete de la norma, decir cómo debemos interpretar esta norma. Y ayer es lo que dice el Tribunal de Justicia, pues esta norma se ha de interpretar de esta manera y de esta otra, no cabe ninguna otra. Pero caía de cajón eso, caía eso de cajón, entonces, ¿no, Pablo? Bueno, caía de cajón, pero es cierto que, aquí el Tribunal belga un poco quiso, ya se lo dicen claramente, se extralimitó en sus funciones. La Fiscalía belga, hemos de recordar, que no estaba en absoluto de acuerdo con el pronunciamiento de la justicia belga. De hecho, Fiscalía de Bélgica sí que recurrió esa sentencia del primer tribunal y contra la sentencia del segundo tribunal no recurrió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque vio que realmente no había recorrido en el recurso, lo cual me parece lógico que se apartara de la causa y permitiera que entrara en juego pues ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dejar claro cuál es el mecanismo de interpretación. Yo creo que gana toda la Unión Europea con el pronunciamiento de ayer, porque lo que se ha hecho es unificar criterios de interpretación de una norma muy importante y de una norma que, sobre todo,
lo que hace es refortalecer el reconocimiento mutuo que debe existir entre países de la Unión, no únicamente en cuestiones de euroórdenes, sino también en cuestiones pues de autonomía, de soberanía, de reconocimiento de las... Yo creo que pues habían quedado un poco en entredicho, ¿no? Toda esa normativa y todos esos principios inspiradores de la Unión, y ayer pues vuelven a refortalecerse con esta sentencia del tribunal. Con lo cual, Pablo, modo de conclusión ya para finalizar esa entrevista, en el caso de Puigdemont, de momento hay que esperar hasta marzo a ver cuál es la resolución sobre su inmunidad. Hay que esperar también a ver si le es desfavorable para los intereses de Puigdemont, si recurre ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, se dilata todavía más y, por tanto, no regresaría a España de ninguna de las formas Carles Puigdemont. Este es un poco el itinerario, ¿no? Puedes decirlo, la trayectoria a seguir. Primero esperar, desde luego, hasta marzo. Sí, así es. En el caso de Puigdemont y de Toni Comín ese es el itinerario. En el caso de Clara Ponsatí sí que es eurodiputada, pero contra ella ni tan siquiera en marzo se podría solicitar una euroorden porque no se le está pidiendo su entrega a España por un delito que lleve aparejado cada pena de prisión, con lo cual queda aparte del procedimiento de euroorden. Ella sí que no podría ser extraditada, y en el caso de Lluís Puig, pues sí que podría, desde el momento en que hoy mismo, mañana, el día que el juez Llarena quiera emitir esa euroorden, pues tramitarse otra vez ante la justicia belga, pero eso sí, ahora ya con los criterios que ha sentado el Tribunal de Justicia. Pablo de Palacio, te agradecemos mucho las explicaciones porque desde luego este es un tema muy complejo, muy técnico y claro, acercarlo a la opinión pública, a la ciudadanía que se quiere informar desde luego de esto es a veces difícil para todos. Así que muchas gracias por tu claridad, Pablo, lo explicas todo siempre muy bien. Muchas gracias.